quiero invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo 15. Estamos en el capítulo 15 hoy en el Evangelio de Juan. Y estamos viendo en estos capítulos enseñanzas poderosas que Jesús está compartiendo con sus discípulos. En realidad son las últimas palabras que Jesús está dejando con sus discípulos. Es básicamente la última noche que Jesús pasa con sus discípulos y está enseñando la palabra, está dejando esas palabras con ellos. Entonces él tiene un propósito en estos últimos mensajes. Está tratando de prepararles para el tiempo que viene, un tiempo cuando ellos van a ser sacudidos como discípulos, un tiempo cuando ellos van a estar solos, cuando él no va a estar, y han estado con él todo el tiempo por 3 años y medio. Y él no va a estar en ese tiempo y obvio va a enviar el Espíritu Santo, que es poderoso. Hemos hablado de eso un poco, la obra del Espíritu Santo, pero sus mundos, sus vidas de estos discípulos van a cambiar para siempre, Entonces Jesús está compartiendo estas últimas palabras, esos últimos mensajes con ellos, ¿no? Entonces en esos capítulos en el Evangelio de Juan está tratando de preparar a los discípulos, y yo creo que podemos ponernos en la situación. Está tratando de prepararnos a nosotros para lo que viene en este mundo. Entonces el mensaje de Jesús es lo que vemos, es lo que hemos visto también en la última sesión que hemos tenido, cuando él dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Es el mensaje de Jesús. Está consolando a sus corazones, está tratando de quitar todo temor, todo miedo de sus corazones. Entonces en los capítulos 13 y 14 que hemos visto que Jesús estaba mostrando y estableciendo todo lo que él va a hacer para sus discípulos y para nosotros. En los capítulos 13 y 14 Jesús estaba hablando de lo que él va a hacer. Pero entonces hoy entramos en el capítulo 15. Abre tu Biblia en Juan capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 1. Pero entramos ahora en el capítulo 15. Y este capítulo habla de nuestra responsabilidad o nuestra respuesta a todo lo que Jesús está haciendo por nosotros. Entonces el capítulo 15 es nuestra responsabilidad. Entonces aquí en este capítulo Jesús va a usar el ejemplo de la vid y los pámpanos o las ramas para describir algo importante, para describir la relación que tenemos con él. Y es una imagen profética mostrando lo que es nuestro Dios. Entonces el Padre, que como vamos a ver en este pasaje hoy, él es el labrador que tiene que trabajar con las ramas fructíferas, tiene la responsabilidad de trabajar también con las ramas secas, y eso somos nosotros. Nosotros somos las ramas, nosotros somos los pámpanos, como dice en el pasaje, que están conectados a la vid, que están conectados a la fuente. Entonces es lo que queremos empezar a ver en esta enseñanza esta mañana. Juan capítulo 15, empezado en el versículo 1, y vemos otra declaración de Jesús, una declaración de yo soy. En el Evangelio de Juan, en este curso, en este estudio, ¿cuántas veces ya hemos visto Jesús dice, yo soy la luz del mundo, soy el buen pastor, soy la puerta? ¿No? Entonces hemos visto varias declaraciones: soy el camino, la vida y la verdad. Y una vez más aquí en el versículo 1 en Juan 15, mira lo que dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces otra yo soy declaración que Jesús nos da aquí. Yo soy la vid verdadera. Jesús básicamente está diciendo a sus discípulos: yo soy la fuente suprema de vida y de poder. Yo soy la fuente suprema, y tienes que entender que fuera de mí, está diciendo Jesús, fuera de mí no hay vida. Fuera de mí no hay vida. Entonces yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está tratando de preparar a sus discípulos, enseñarles la necesidad de estar conectados a Él todo el tiempo, con todo lo que va a venir. Y hermanos, es un mensaje para nosotros en el mundo en el cual vivimos en este momento, todas las cosas que están sucediendo
sucediendo, las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones, es un mensaje para nosotros. Está tratando Jesús a preparar nuestro corazón, mi corazón y tu corazón, para todo lo que está sucediendo y para todo lo que viene, para que podamos recibir consuelo, consolación, podemos quitar todo temor y miedo de nuestro corazón. Entonces, el propósito de Jesús en esos capítulos es dejar este mensaje con sus discípulos, y Él quiere quitar todo temor y miedo de su corazón, porque tiempos difíciles vienen para ellos y ciertamente para nosotros en esos últimos tiempos. Entonces, habrán presiones externas en nuestras vidas, tribulaciones, aflicciones, y quiero decirles esta frase que creo que es poderosa, pero podemos entender: las presiones externas que vienen a nuestra vida revelan las realidades internas en nuestro corazón. Voy a repetir la frase una vez más, pero las tribulaciones, las aflicciones o las presiones externas que vienen a nuestra vida revelan las realidades internas que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando hay presiones, cuando hay tribulaciones, cuando hay aflicciones en nuestras vidas, hermanos, corremos a algo o corremos a alguien para tratar de calmar y quitar el dolor que tenemos en nuestra vida. Y lo que Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos y a nosotros es que en esos momentos tenemos que correr hacia Él, hacia su presencia, hacia su palabra, no correr a ninguna otra cosa o ninguna otra persona, porque Él es la vid verdadera, Él es la fuente suprema y más fuerte de vida y poder. Entonces Jesús les está advirtiendo, está diciendo: presiones externas están viniendo, tribulaciones están viniendo, persecución está viniendo, tienen que estar preparados. Entonces, si Jesús es la fuente de vida, de toda vida para ti, cuando vienen las presiones en esta vida, no vas a correr a otras cosas buscando alivio, no vas a buscar calmar tu dolor en cualquier otra cosa. Entonces, cuando vienen las presiones en la vida, muchas personas van a correr a otras cosas, van a buscar alivio y no van en otras cosas a otras personas, y no van a poder navegar la presión que viene, la tribulación que viene o la persecución que viene. Entonces es un mensaje muy importante aquí en el Evangelio de Juan capítulo 15 que nos va a preparar para esos tiempos, para más tiempos y más cosas, más temporadas que vendrán a este mundo. Jesús está dejando este mensaje muy claro en los corazones de los discípulos, y para nosotros tenemos que entender que Él es la fuente, Él es la vid, la fuente y fundamento de toda vida. Dice aquí: y mi Padre es el labrador. El Padre es el labrador que trabaja con las ramas, ¿no? Entonces, mira lo que dice versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muy poderosas estas frases y esta enseñanza. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Es interesante esta palabra quitar, porque una de las definiciones en realidad habla de este proceso de levantar la rama o elevar la rama, ¿no? Entonces es lo que la palabra significa quitar. Entonces en realidad muestra la ternura de nuestro Padre como labrador de trabajar con las ramas secas donde no hay vida. Entonces en realidad lo que el labrador hace es, cuando una rama está seca o no lleva fruto, no hay vida, el labrador levantaba la rama para conectar la rama una vez más a la vid, nuevamente para que crezca y básicamente para que reciba sanidad. Cuando había una rama seca, trataba de levantar la rama, amarrarla, conectarla otra vez a la fuente para que crezca nuevamente y para que reciba sanidad. Y eso es exactamente lo que el Padre hace con nuestras vidas, hermanos. Cuando hay sequedad en nosotros, en nuestra vida espiritual, el Padre quiere levantarnos nuevamente, quiere de una cierta manera amarrarnos nuevamente, conectarnos a Jesús
el Hijo para que empecemos a crecer nuevamente, para que empecemos a recibir nuestra sanidad. Muchas veces somos esta rama seca que no hay vida, no hay fruto y necesitamos amarrarnos nuevamente a Jesús, necesitamos conectarnos nuevamente a la vid verdadera, a la fuente. Entonces, este pasaje aquí en Juan 15 nos enseña que desconectados de Jesús no hay una verdadera sanidad, no hay fruto, no hay vida. Entonces dice también, no solo eso, pero dice, y todo aquel que lleva fruto, tal vez hay fruto en tu vida, está hablando a ti entonces. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Hay un proceso también para los que están dando fruto en su vida espiritual. Y es todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Toma nota de eso, subraya eso en tu Biblia si puedes, para que lleve más fruto. Entonces, cuando las ramas sí están llevando fruto, hay vida, pero hay un proceso para ellos también, necesitan ser limpiadas. Necesitan ser limpiadas. Aun cuando estamos dando fruto en nuestra vida espiritual, aun cuando estamos dando mucho fruto, el Padre, hay tiempos que vienen así, cuando el Padre, el labrador, tiene que limpiarnos, tiene que tratarnos. Tal vez habla de los tratos de Dios o las cosas que tenemos que, la corrección que también necesitamos de parte del Padre. Pero el Padre como labrador tiene que limpiarnos. Y eso es aun cuando estamos dando fruto. Entonces, como pámpanos, como ramas, ser limpiados, ser cortados, ser probados, quiero decirte, es algo positivo, no es algo negativo. Entonces, el labrador corta muchas veces las ramas fructíferas con el propósito de que crezcan más en el futuro o que pueden dar más fruto en el futuro. Entonces, para muchas personas es una temporada muy difícil porque para muchas personas este tiempo de ser cortado o ser probado o ser limpiado en su vida parece ser un tiempo cuando estás retrocediendo, pero en realidad quiero decirte no lo es. Simplemente puede ser un tiempo cuando el Padre te está limpiando, te está cortando, porque estás dando fruto y quiere que des más fruto en el futuro o estás más preparada para dar fruto en la próxima temporada en tu vida. Entonces tal vez es una temporada en tu vida cuando tienes menos impacto, por ejemplo, o cuando tienes menos alcance a las otras personas, pero no te das cuenta que el Padre te está preparando en esta temporada para tener un impacto más fuerte en la próxima temporada en tu vida. El Padre te está limpiando, te está corrigiendo, te está disciplinando porque quiere que tengas una vida fructífera. Entonces, eso es hermoso. Entonces, hay dos procesos. Hay este proceso de donde no hay fruto en la vida de alguien, que el Padre tiene que levantarles, tiene que conectarles nuevamente a la vid verdadera. Y también para las personas que están dando fruto, muchas veces el Padre te va a cortar, te va a limpiar. Parece que estás retrocediendo, pero no es la verdad. En realidad, el Padre te está preparando como labrador para que en la próxima temporada des más fruto. Tienes un impacto más fuerte, tienes un alcance más grande, ¿no? Entonces, la definición de ser fructífero, les voy a dar una definición de ser fructífero, y es básicamente así. Ser fructífero es una conexión más íntima con el Señor Jesús. Es una conexión más íntima con el Señor Jesús. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en algunas cosas, porque muchas personas cuando pensamos en fruto, ¿en qué pensamos? Pensamos muchas veces en señales externas, pensamos en milagros, pensamos en prodigios, pensamos en lo que hacemos con otras personas, y eso es el fruto. Y es parte del fruto, pero tenemos que cambiar un poco nuestra definición. Fruto también habla de tu relación íntima con Jesús, el fruto interno
que tú tienes empieza con un corazón fluyendo en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo de Dios. Son los frutos del Espíritu Santo que empiezan a crecer dentro de ti. Entonces, cuando empiezas a pensar en fruto, el fruto en tu vida, si estoy dando fruto, no solo deberías pensar en las cosas externas, deberías pensar en el fruto del Espíritu Santo que está creciendo dentro de ti. ¿Qué es lo que el Padre está haciendo dentro de tu corazón y cómo estás creciendo en tu relación íntima con el Señor Jesús? Entonces, pero hermanos, son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el fruto empieza, es como con la atmósfera del cielo llenando nuestra vida interior. Pero hay temporadas en nuestras vidas cuando vamos a ser limpiados, vamos a ser cortados. Y Dios quiere que tengas un corazón apasionado por Él. Apasionado por Él. Hermanos, quiero decirles, al final del día y de todo, Jesús no está tan interesado en cuántos amigos tienes en Facebook, no está tan interesado en cuántos seguidores tienes en Instagram. Jesús está interesado en el estado de tu vida interior. ¿Cómo está tu corazón? Entonces sigue a Jesús enseñando aquí en este poderoso pasaje, Juan 15, versículo 3, continuamos, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, es la palabra de Dios que nos limpia, es la palabra de Dios que nos purifica, y Jesús nos da la instrucción aquí. Quiero que tomes nota de estas tres palabras, porque es tan importante, es uno de los principios más importantes que queremos ver hoy en este devocional. Versículo 4, Jesús dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Toma nota de esta frase, subraya esta frase, nunca te olvides de esta frase, permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra permanecer es un mandato, no es una sugerencia. ¿Cómo podemos permanecer en Él? Hablando con Él a través del Espíritu, hablando con Jesús a través de su palabra, meditando en su palabra y obedeciendo a su palabra. Tenemos que permanecer en Él, permanecer en Él. La palabra en Gálatas 5:16. La palabra en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Tenemos que permanecer en Él y andar en el Espíritu, no andar en la carne. Hermanos, la palabra nos enseña en este mismo evangelio que los verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Dios, encuentran su morada, su lugar de residencia en la palabra de Dios. Y el resultado de permanecer en Él es que vamos a llevar mucho fruto. Cuando llevamos mucho fruto, el Padre es glorificado. Mira lo que dice, déjame simplemente seguir leyendo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a regresar a algunos de esos puntos en un momento. Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando llevamos mucho fruto en nuestra vida, el Padre es glorificado. El propósito de dar fruto es para que el Padre, nuestro Padre Celestial, pueda recibir la gloria. Para que puedan ver las personas tus buenas obras, dice la palabra, y glorificar tu Padre que está en el cielo. Entonces no solo se trata de nosotros cuando estamos habitando en el Señor Jesús, en su presencia, en su palabra, otros van a recibir el beneficio del fruto en tu vida. Entonces, de una cierta manera, Jesús nos ve como árboles que estamos dando fruto a los demás para que ellos puedan comer y ser alimentados. Una vez más, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Entonces por eso queremos habitar en él, porque separados de él no podemos hacer nada.
Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, debe ir acompañado con el amor ágape de Dios. Él dice, yo soy la vid. Separados de Él, hermanos, no podemos recibir el alimento que necesitamos. No podemos en realidad hacer nada. Jesús es la vida, nosotros los pámpanos. Apartados de Él no podemos dar fruto. Entonces podemos parecernos más a Él cuando estamos conectados a Él, cuando estamos conectados a la vid. Versículo 6, una vez más, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Eso es lo que sucede cuando nos separamos de Jesús. Dice, se secará, nos secamos cuando no estamos conectados con la fuente de vida. Por esta razón queremos que estar en su palabra, su presencia constantemente para no secarnos. Hay una frase en la palabra de Dios que habla de los espíritus inmundos y dice algo muy poderoso. Dice, los espíritus inmundos andan buscando lugares secos. Entonces, si no quieres que los espíritus inmundos te están buscando y te están molestando, la respuesta para nosotros es no estar secos, es estar como pámpano, como rama, conectados constantemente, amarrados a la vid, amarrados, conectados a la fuente de vida. Y eso es lo que nos va a proteger también de espíritus inmundos, para que no haya sequedad, porque es cuando hay sequedad, muchas veces recibimos más ataques y cosas en nuestras vidas. Empezamos a caminar en la carne y no en el espíritu, Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Obvio, está hablando de no cualquier petición, pero cuando en nuestro corazón los deseos de Jesús se convierten en nuestros deseos, entonces vamos a recibir todo lo que pedimos porque estamos pidiendo en oración de acuerdo a su voluntad. ¿Quieres la receta para tener 100% de tus oraciones contestadas? Tenemos que orar de acuerdo a su corazón y de acuerdo a su voluntad. Y ciertamente vamos a recibir 100% de nuestras oraciones contestadas. Hay que revisar nuestras oraciones. También versículo 9 dice, como el Padre me ha amado. Eso es poderoso. Quiero que puedas de verdad recibir esta revelación hoy. Y nunca olvidar esta revelación. El versículo 9 es una frase, es un principio tan poderoso que Jesús deja con sus discípulos, una vez más en este contexto, preparándoles para todo lo que viene, tratando de quitar todo temor y miedo de su corazón. Mira el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Subraya eso. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Qué poderoso que tú puedes entender. Esa es la revelación que quiero que puedas recibir de este versículo. Y piensa conmigo, esa es la frase, es como el Padre ama a Jesús, Jesús me ama a mí. Es lo que quiero que puedas repetir hoy y no olvidar eso hoy, el amor de Jesús, porque es tan poderoso. Como el Padre ama a Jesús, Jesús me ama a mí. Tienes que entender que eres amado, eres amada por Jesús. Y esta revelación, te digo, puede cambiar el curso de tu vida, puede cambiar tu vida para siempre. Tienes que permanecer, quedar y vivir en su amor. Pero esta revelación de su amor ágape, de su amor incondicional, esta revelación del amor de Jesús, que Jesús me ama exactamente como el Padre lo ama a Él, esta revelación tiene poder. Esta revelación tiene poder para romper el miedo en tu vida, tiene el poder para romper toda vergüenza en tu vida, tiene el poder para romper el poder de otros amantes en tu vida. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, como el Padre me ha amado, así también os he amado. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es el gozo de ser amados por Jesús. Cuando entendemos que somos amados por Jesús, debe llenarnos de gozo, debe llenarnos de alegría. Entonces, hermanos, Jesús habló estas palabras a sus discípulos en esta noche que estaban a punto de dejarlo solo.
Es de la misma manera en otro evangelio que leemos, perdón, creo que es en Corintios, en la carta a los Corintios, que el apóstol Pablo está hablando de la Santa Cena, de esta cena con el Señor y la comunión, y dice, en la noche que fue entregado, tomó pan. En la misma noche que Jesús fue entregado, Él tomó pan para hacer un pacto con sus discípulos, sabiendo que lo iban a dejar solo, sabiendo que no iban a estar con Él en este momento, pero Él es Alfa y Omega, y Él puede ver el fin desde el principio, y Jesús puede ver aún más allá de nuestras falencias, de nuestras debilidades, nuestros pecados. Él está viendo lo que podemos ser, no necesariamente lo que somos en este momento. ¿Acaso no tratamos de hacer eso con nuestros hijos en lo natural? Tratamos de hablarles de lo que ellos pueden ser en el futuro, para empezar a poner sus pensamientos en ellos, para que ellos puedan entender hasta qué punto pueden crecer. Es lo que Jesús está tratando de hacer también. En la misma noche que lo iban a entregar y lo iban a dejar, todos iban a correr, escapándose. En la misma noche tomó pan para hacer un pacto con sus discípulos. No hay amor más grande. Hermanos, aquí versículo 15, Juan 15:15. Jesús continúa hablando con sus discípulos. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Toma nota de eso. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Queremos ser llamados amigos de Dios. Jesús está cambiando. Toma nota de eso. Jesús está cambiando la definición de la relación. Y escúcheme bien. Ahora no se trata de solo servir a un Dios que está lejos. No se trata de solo servir y trabajar por un Dios que está lejos. Se trata de ser amigos de un Dios que está cerca. No se trata de solo, lo voy a repetir una vez más, quiero que puedan recibir eso. No se trata de solo servir a un Dios que está lejos. Se trata de ser amigos, tener una amistad con un Jesús que está cerca. Con un Jesús que está cerca. Y termina leyendo esos últimos versículos aquí. Bueno, 18 a 20. ¿Qué es lo que dice 18 a 20? Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces Jesús, una vez más, en las últimas palabras que está dando a sus discípulos, está preparándoles para la persecución que viene, está preparándoles para la oposición que viene. Y hermanos, yo sé que es una palabra que Jesús está hablando a nosotros en este tiempo como cuerpo de Cristo, que tenemos que prepararnos para lo que viene. Estamos en medio de algo, pero hay otras cosas que vendrán, y tenemos que prepararnos con estos mensajes que estamos viendo en el Evangelio de Juan. Nos preparan para la persecución que puede venir, para la oposición que ciertamente se está levantando en todo el mundo. Entonces esa es parte del mensaje, pero me encanta que hay una buena noticia aquí también en el versículo 20, al final, donde dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces la buena noticia también es, en medio de toda la oscuridad, si han guardado la palabra de Jesús, también van a guardar nuestra palabra. Entonces, hermanos, tenemos que seguir levantando nuestras voces, seguir compartiendo la palabra, seguir predicando la palabra. Y termino aquí leyendo el versículo 26, terminando este capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, dice Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, terminando la enseñanza hoy, quiero solo mencionar algunos de los puntos más importantes esta vez que hemos visto en el devocional esta mañana. Toma nota de estas cosas, pero hemos visto que Jesús es la vid verdadera, es la fuente de todo poder y vida, y tenemos que estar conectados completamente y constantemente a la vid, como pámpanos, como ramas. No queremos secarnos.
También hemos visto el proceso. Tenemos que ser limpiados, cortados y probados. Y eso es algo positivo. No tenemos que pensar, tenemos que entender, aun cuando estamos dando fruto, vamos a ser cortados a veces con el propósito de tener mayor impacto en el futuro. Entonces, en vez de pensar que estás retrocediendo, tienes que pensar, no, Dios me está limpiando porque quiere usarme con más poder en el futuro. Hemos visto la instrucción tan clara y tan fuerte que Jesús dice, permaneced en mí. Tenemos que mantenernos conectados a Él. La hermosa revelación que Jesús nos dice, como el Padre ama a Jesús, Jesús me ama a mí. Necesitas repetir esta frase todo este día, porque esta revelación te va a preparar, hermanos, para cualquier cosa que va a venir en el futuro. Como el Padre ama a Jesús, Jesús me ama a mí. Repite esta frase todo el día y vas a ver lo que Jesús va a hacer en tu corazón. Como el Padre ama a Jesús, Jesús me ama a mí. Y tenemos que ser no solo siervos sirviendo a un Dios que está lejos, tenemos que ser amigos de un Jesús que está cerca. Qué poderoso capítulo, el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Qué hermoso tiempo. Déjame orar. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Tú eres la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. No queremos ser ramas secas, Señor. Queremos ser ramas fructíferas que están dando vida. Y si hay sequedad, queremos conectarnos nuevamente a ti. Queremos amarrarnos a ti, a la vid verdadera, Señor. Y queremos permanecer en ti. Gracias por esta hermosa revelación hoy, que como el Padre te ama a ti, Jesús, tú nos amas a nosotros. Gracias por tu amor, porque la revelación de tu amor nos va a ayudar a resistir cualquier prueba, nos va a ayudar a resistir cualquier tribulación o persecución que vendrá en el camino. Queremos ser amigos de un Dios cercano, no siervos de un Dios lejano. Gracias, Jesús, por tu poderosa palabra. Gracias por esos mensajes que tú estás dejando con tus discípulos en estas últimas palabras antes de tu muerte y resurrección. Gracias por esas enseñanzas que cambian y transforman nuestras vidas. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos hoy. Amén.